asegura que no necesita pasar por el Congreso. Hay una mesa técnica del Poder Ejecutivo que piensa en vender la firma a través de un decreto, lisa y llanamente. ¿Qué sostienen? Que cuentan con el aval en el estatuto de la compañía. O sea, que la misma compañía en su estatuto estaría dando lugar a que por decreto se pueda privatizarla. Por otro lado, un decreto, el 1075/2003, instruye al entonces ministro de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios para que dentro del plazo de 180 días llame a licitación pública nacional e internacional a fin de volver a privatizar el servicio público postal. Esto lo señala un artículo, el artículo 4. El proceso que evalúa la Casa Rosada para vender la empresa es el mismo que propuso en julio cuando excluyó a la compañía de la lista de privatizaciones de la Ley Bases, junto a Aerolíneas Argentinas y Radio y Televisión Argentina. Vamos a hablar con Eduardo Di Cola, expresidente del Correo Argentino entre 2003 y 2009. Antes fue diputado nacional. Di Cola, ¿qué tal? Buen día. Eduardo Bataglia le habla. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenos días. Bien. ¿Cuál es su mirada con respecto a la eventual privatización del Correo? Bueno, a ver, ahí voy a hacer una pequeña diferenciación técnica, si se quiere. El Correo no se puede privatizar, solamente puede darse en carácter de concesión, que fue lo que sucedió en el 2003. Y no se puede privatizar porque por la Constitución Nacional, el artículo 4, establece que la renta, el gobierno federal debe hacerse cargo de los gastos de la nación a través del Tesoro Nacional. Y el Tesoro Nacional, establece el mismo artículo, se genera a partir de los impuestos que establezca el Congreso Nacional, por los empréstitos, por los derechos de importación y exportación, y por la renta que proviene del correo. Estamos hablando de la Constitución histórica de 1853-1860, artículo que no fue modificado en el 94, de tal manera que por esa situación el correo no se puede privatizar. Puede darse en concesión la prestación de servicio, que repito es la que se hizo cuando se le otorgó a Macri, situación que terminó fracasando, que todavía está recorriendo los pasillos tribunalicios. ¿Cuál es el peso que tiene el Correo Argentino dentro de todo lo que representa el envío de correspondencia y paquetes? Bueno, yo no recuerdo bien, yo hace 15 años que no estoy. De todas maneras, en el tema postal estábamos en algo del 30 y pico, 40%, digamos, era una porción de mercado importante, en paquetería un poco menos, pero más allá de los porcentajes, sí. Lo que se pone en evidencia es que el mercado postal está desregulado, porque una de las, al menos de esa manera se publicitó cuando salió la información, es que se iba a desregular el mercado postal. Y en realidad el correo compite con la actividad privada. Son muchas las empresas que prestan el servicio postal. Es decir, no hace falta hacer ningún cambio para que, como está sucediendo ahora, la empresa que se presente pueda distribuir paquetería, por ejemplo. Sí, paquetería o cartas. Pagando un canon por única vez de 5.000 pesos. Eso todavía está vigente de aquella época. O sea que no hay ninguna limitación en el mercado postal para que se presente, como decíamos, alguien que le interese, y el correo debe competir, y lo hace en alguna medida en una situación desventajosa, porque el correo sigue teniendo la obligación de la prestación del servicio público postal universal. Es decir, usted lleva una carta al correo con un destino distante, ni siquiera una población, un paraje, en el medio de la cordillera, en el sur, en el norte, en el marco del extenso territorio nacional, y el correo tiene la obligación de hacérselo llegar a su destinatario, cosa que no tiene la obligación el privado. Usted lleva una carta a un privado con ese destino y posiblemente el privado le diga, mire, en ese lugar nosotros no prestamos el servicio, no se la puedo recibir, o hacen la más cómoda también, le reciben la carta, le ponen una estampilla de correo oficial y la mandan y la terminan enviando a través de correo oficial. Entonces esta es una responsabilidad que el correo tiene y que
demanda una logística y una infraestructura importante, de la misma manera que el servicio postal. El servicio postal, no hay otra empresa en el país que pueda prestar el servicio con las características que el servicio electoral tiene, sí, porque demanda la exigencia de la distribución y repliegue de más de 100.000 urnas en un lapso de tiempo muy breve, estamos hablando de horas. Y no hay una empresa, por más que está desregulado, no hay empresa que se vaya a constituir para trabajar una vez cada 2 años, cada vez que hay elecciones. Nicolás. De tal manera que el correo tiene sus características propias. La verdad que no sé qué es lo que tiene en mente el gobierno nacional en este sentido. Usted fue presidente del Correo en tiempos cuando gobernaba Néstor Kirchner, 2003-2007, ¿es así? Sí, 2003, 2009, digamos que fue la primera empresa que recuperó el Estado. Sí. ¿Y cómo eran los números del Correo en aquel tiempo? ¿Qué cantidad de empleados tenía? ¿Era deficitario el Correo en aquellos años? Desde que nosotros asumimos noviembre del 2003 hasta el 2009, que a mí me tocó estar, Correo no fue deficitario, siempre trabajamos con superávit. Nunca le pedimos al Tesoro Nacional ningún auxilio económico. ¿Y qué cantidad de empleados tenía en aquel tiempo? Y hablemos eran aproximadamente 14.000, 13.000 y pico. ¿Sabe por qué le pregunto, Dicola? Sí. Porque estaba viendo algunos registros oficiales que marcan que, por ejemplo, bueno, de esos 14.000 allá por los años 2003, 2009, llegó a tener 16.589 cuando cerró 2020, 18.262 al finalizar 2021. Yo me pregunto, ¿por qué se incrementa la planta de trabajadores de una empresa cuando, digamos, el correo en todo el mundo cambió también por la dinámica de la tecnología, ¿no? Del ingreso de la tecnología a todas las comunicaciones y envíos? Bueno, la verdad que no tengo una respuesta precisa, porque si bien podríamos analizarlo de la perspectiva que hubo, digamos, una incorporación indebida o demasiada de personal, también podría ser que por las características propias de la prestación del servicio anda mayor cantidad de empleados, ¿no? Posiblemente en los 15 años estos que pasaron en la que yo no estoy en el correo, el mercado de la paquetería, Mercado Libre, por ejemplo, Amazon, etcétera, la forma en que la gente compra y vende, ha cambiado en este aspecto el negocio. Eso posiblemente haya demandado la necesidad de mayor cantidad de empleados. La verdad que no sé. Lo cierto es que en aquella época teníamos la cantidad de empleados que le mencioné, después no seguí rastreando qué es lo que fue y cómo fue evolucionando. Otra cosa, las características que tiene el servicio postal hace que en el mundo sean excepción los correos privados. En general, un servicio que termina prestando a empresas públicas. Esto no significa que deba ser ineficiente en el sentido de gastar más de lo que debe, pero bueno, el servicio debe prestarse porque además es una garantía constitucional, porque además está distribuyendo correspondencia que está respaldada y garantizada por la Constitución Nacional, la inviolabilidad de la carta epistolar, y si bien el mercado ha ido cambiando por las nuevas tecnologías, también es cierto que es insustituible cuando se hace necesario el envío de documentación en soporte papel, tal forma que con el mercado con menor demanda con relación a lo que era antes, sigue siendo un servicio necesario. Eduardo Dicola, gracias por este tiempo para Millennium. Bueno, gracias a ustedes, que tenga buen día. Buen día. Eduardo Dicola, expresidente del Correo Argentino entre 2003 y 2009. Anteriormente su función fue diputado nacional. Aquí tengo algunos números oficiales que hablan de un déficit real del Correo Argentino de 118.500 millones de pesos. 118.500 millones de pesos
durante este año. Información con responsabilidad. Primero lo primero. Eduardo Bataglia. 5ª temporada. FM Millennium.